presentación. Buenas noches a todos. Se van a disculpar el horario, ¿no? Que es un poco muy tarde, ¿no? Pero a ver, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Ahora no puedo prender la cámara porque está un poco ¿cómo se llama? El internet me falla, así es que yo lo prendo la cámara, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que quiero que ustedes tomen apunte, pregunten, participen, porque eso es lo importante en esta ponencia, ¿no? En esta charla, que hablemos de hemorragia digestiva. Muy bien. Estoy listo entonces, el inicio me decís nomás, Mary, para que pueda comenzar. Ya puedes comenzar, Rolando. Perfecto, muy bien. Entonces voy a poner a compartir pantalla y ustedes me van a decir si es que se ve o no se ve la pantalla. Bien, a ver, en unos momentos voy a compartir la pantalla. Sí, se ve. Muy bien. Para que ustedes entiendan bien, todos aquí los presentes, para que tengamos bien la parte de la hemorragia digestiva alta. En este caso no vamos a centrar más que todo en la alta, aquí dice baja, ¿no? Pero no vamos a centrar más que todo en la hemorragia digestiva alta. Para esto yo quiero, como les decía, que ustedes pregunten, que participen, ¿ya? Porque uno aprende estos temas, uno aprende más sobre estos temas cuando pregunta, cuando participa y cuando se equivoca. Esos tres pilares son importantes para que una persona o que un estudiante aprenda muy bien sobre un tema durante una clase, que participe, que pregunte y que se equivoque. Porque si uno aprende, de las equivocaciones, de los errores uno aprende y nunca más lo vuelve a cometer. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a ir hablando entonces. Esta es una diapositiva y nos vamos a pasar a otra diapositiva que la tengo también ya preparada para que hablemos de una forma más dinámica de la que es la hemorragia digestiva alta. Muy bien, como decía Mary, mi nombre es Rolando Daniel Rivas, estudiante de cuarto año de medicina, y hoy vamos a hablar de hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué es una hemorragia digestiva? Primero tenemos que ver los planos anatómicos, ¿ya? Una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja. ¿Y cómo diferenciamos eso? A ver, voy a un poco cortar voy a un poco cortar de terminar de compartir pantalla por un momento y vamos a ver lo siguiente. Lo que yo quiero que ustedes vean es que cómo se divide la hemorragia digestiva alta de la baja. Ahora en unos momentos vamos a comenzar. Voy a comenzar a compartir pantalla. Entonces, ¿cómo yo divido las hemorragias digestivas? ¿Ya? Aquí está. Enseguida les comparto. Ahí está. ¿Se ve, no, la pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, en el tubo digestivo, ¿cómo dividimos las hemorragias digestivas? O sea, los sangrados, las hemorragias que uno tiene, que una persona presenta, tanto de la vía digestiva alta como la vía digestiva baja. ¿Cómo lo dividimos? ¿Ya? En lo siguiente. ¿Se acuerdan? Vamos a un repaso de anatomía rápidamente. Vamos a quitar este hígado. Ah, no, ya no se puede. Ya. Aquí está el estómago, que tiene tres porciones principales. Aquí una porción de arriba que se llama fundus. Toda esta parte del estómago que se llama cuerpo. Y esta parte de aquí que se llama antro. Tres porciones tiene el estómago. Y acá hay una curvatura menor. Y acá hay una curvatura mayor del estómago. Y aquí tenemos al duodeno. Primera porción del duodeno. Segunda porción que es más descendente. La otra porción que es transversal. Y la cuarta porción que es ascendente. ¿Ya? Entonces, de estas cuatro porciones del duodeno, ¿cuál es la porción que está sujetada por el músculo o el ligamento de Treitz? A ver, ¿quién se la sabe esa?
¿Cuál de estas 4 porciones está sujetada por el ligamento o el músculo de Treitz? El ligamento suspensorio también se llama el duodeno. A ver, ¿cuál porción? Y miren, aquí está ese ligamento. Ligamento suspensorio del duodeno, también llamado ligamento de Treitz se llama. ¿Qué porción entonces del duodeno está suspendida por ese ligamento? ¿Cuál? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿O la cuarta? Cuarta porción. ¿Cuál creen? ¿Cuál? Cuarta porción. Excelente. Cuarta porción del duodeno. Y así nosotros, aquí también, ligamento suspensorio del duodeno, ligamento de Treitz, ¿no? Que suspende la cuarta porción del duodeno. Entonces, ahí nosotros dividimos la hemorragia digestiva de las altas y de las bajas, directamente del ligamento o del ángulo, también le dicen, de Treitz, a nivel de la cuarta porción del duodeno. Entonces, todos los sangrados que hayan por encima de esas hemorragias, digo, todos los sangrados, todos los daños que hayan a nivel de estas estructuras anatómicas, las porciones del duodeno, el estómago y el esófago, que son parte de la vía digestiva alta, si sangran, se les va a, si están, y están encima del ligamento de Treitz, se va a considerar como hemorragia digestiva alta. Y si esos sangrados provienen por debajo del ligamento de Treitz, se va a denominar hemorragia digestiva baja. Eso compromete yeyuno, ilion, ciego y todo el colon, hasta el recto. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces mira, aquí está el yeyuno, aquí está el yeyuno, el ilion y el colon. Las porciones del colon, donde si sangran a ese nivel o hay alguna lesión, se va a llamar hemorragia digestiva baja. Y si yo les pregunto, si hay una lesión a nivel del estómago y hay una lesión a nivel del esófago que está aquí arriba, que conecta la vía, la faringe con el estómago, el esófago, si sangra el esófago, ¿qué parte sería? ¿Qué tipo de hemorragia sería? ¿Digestiva alta o baja? Alta. Alta, excelente. Entonces, cualquier lesión que haya a nivel del esófago, ya sea una varice, un desgarro de Mayer-Weiss, entre otros, una esofagitis, todo eso, esófago, estómago y duodeno, se va a considerar hemorragia, digo, se va a considerar, si sangran esas porciones, se va a llamar hemorragia digestiva alta. Y si sangra el yeyuno, y si sangra el ilion, o el colon, o el recto, que está acá más abajo, que es la vía digestiva baja, se va a llamar hemorragia digestiva baja. No sé si me entendieron ahí. ¿Se entendió bien esa parte? Sí, Rolando, se entiende súper bien. Muy bien. Entonces hasta ahí, en vez de estar bien hablando toda esta parte, directamente ahí con la aplicación en 3D, se puede saber muy bien y estudiar la anatomía de una manera más sencilla, ¿no? Y más didáctica. Entonces miren, aquí está, la hemorragia gastrointestinal. Vamos a ver qué es hemorragia. Hemorragia es el sangrado, ¿no? Hemorragia es pérdida de eritrocitos, pérdida de sangre. Hemorragia, ya, eso significa hemorragia. Pérdida de sangre, pérdida de glóbulos rojos y pérdida de componentes sanguíneos. Esa es hemorragia, que puede ser dentro del cuerpo o fuera, o puede salir por fuera. Entonces, si dice hemorragia, o sea, sangrado, hay pérdida del componente de la sangre gastrointestinal, me quiere decir que hay hemorragias a nivel del tubo digestivo. O sea, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el recto. Todas esas porciones sangran, eso significa hemorragia gastrointestinal. Abarca desde la hemorragia aguda, o sea, rápida de forma súbita, con una pérdida visible de sangre, hasta una hemorragia crónica, oculta, ¿ya? O sea que de a poco, a años, recién de a poco va formando en sus heces manchitas como de sangre, e incluso sangre oculta en heces, que es muy frecuente cuando hablamos de cáncer de colon, ¿ya? Los cánceres de colon producen, ya, cuando están en sus estadios iniciales, el cáncer de colon produce sangre oculta en heces, ¿ya? Por eso dice aquí hemorragia crónica oculta. Y puede ser una aguda, que de la nada el paciente ha estado digamos, todo tranquilo y de un día para otro, ¡plá!, sangra de golpe. Puede ser aguda o puede ser crónica a largo plazo o a corto plazo, en otras palabras, ¿no?
en la que se producen pequeñas pérdidas hemáticas, o sea, de sangre, de forma continua que no origina cambio en el efecto de la lesión. Ya. Eso es entonces lo que podemos dividir las hemorragias gastrointestinales, de acuerdo a su evolución. Puede ser aguda o puede ser crónica, oculta, entre comillas, ¿no? Ahora, la hemorragia digestiva aguda se manifiesta por las diferentes maneras. Ahora, según su evolución, la hemorragia digestiva se divide en dos. Hemorragia digestiva aguda o crónica. La aguda es de forma súbita. Tenemos a la hematemesis. Hematemesis. ¿Qué significa hematemesis? Aquí, mire, está. Es vómitos con sangre, que puede ser rutilante brilloso, sangre fresca rutilante, o rojo oscuro. Pero eso es hematemesis, ¿ya? Sangrado durante el vómito. Y eso es lo que nos indica una hemorragia activa. Entonces, si ustedes ven a un paciente que tiene hematemesis, piensen que está en una hemorragia gastrointestinal activa. Frecuentemente cuando es digestiva alta. ¿Ya? Anoten bien eso. Es hematemesis, entonces, sangre, vómitos con sangre. Restos hemáticos oscuros, similar al pozo de café, y aquí igual se puede también, puede ser rojo rutilante o también como en pozo de café. Lo que indica que habitualmente la hemorragia ha cesado o que su débito es muy bajo. Entonces no se olviden esa parte. Hematemesis, vómitos con sangre. Eso es lo importante. Que puede ser roja rutilante o puede ser rojo oscuro, como en pozo de café. ¿Ya? Frecuente en las hemorragias digestivas altas. ¿Qué es hematoquesia? Entonces, hematoquesia es lo otro. Es la emisión de sangre por el ano. ¿Ya? Hay varias enfermedades, varias patologías que a nivel del tracto digestivo bajo producen hemorragias, ¿no? Cáncer de colon, los hemorroides a nivel del ano, pues hay a nivel del recto. Entonces todo eso hay. Hematoquesia es cuando hay pérdida de sangre, ¿ya? Pérdida de sangre fresca, rutilante, o puede ser rojo, vinoso, oscuro. Puede ser rojo, vinoso entonces, o puede ser rutilante, lo mismo que en el o similar en el que hemos visto de hematemesis, ¿no? Que acompaña a la deposición. Eso es lo importante. Hematoquesia acompaña a las deposiciones. O se puede presentar de forma aislada. Por eso a los pacientes hay que preguntarles siempre si sus deposiciones la hacen, o sea que cuando hace sus necesidades, lo hace con sangre. Hay que pensar muy bien eso y diferenciar con aquello que después de hacer sus necesidades presenta sangrado y lo mancha su papel higiénico, ¿no? Entonces, si es durante está haciendo sus necesidades, durante sus procesos de sus necesidades, entonces tenemos que pensar, puede ser cáncer de colon, entre otras causas, ¿no? Y cuando después de hacer sus necesidades, presenta o se limpia y el papel mancha de rojo después de haber terminado sus necesidades, tenemos que pensar en hemorroides. Ese es el criterio que uno tiene que tener cuando piensa de hematoquesia. ¿No? La rectorregia es la emisión de sangre fresca rutilante y suele ser de origen rectal o de un tramos distales del colon. Entonces lo importante aquí la hematoquesia es lo siguiente, chicos. Es que la sangre que sale a nivel del ano es rutilante, fresca rutilante, o puede ser de sangre color vino oscuro. ¿Ya? Y se acompaña de las deposiciones o se presenta de manera aislada, nada más. Eso es lo importante de hematoquesia. Es la melena. Ahorita vamos a ver bien esa parte de melena. Es la salida de sangre por el ano directamente, ¿no? Pero esta coloración de esta melena es de color negro, brillante, maloliente y pastosa. ¿Y qué me indica cuando ustedes vean melena en las heces? O sea, van a ser oscuras las heces, las heces van a ser negras, bien malolientes. Van a pensar en hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Suele indicar un origen alto de la hemorragia y suele transformarse de hemoglobina hemática en el tracto gastrointestinal. Entonces lo importante es la
La melena es que la sangre en las heces sale negra, oscura, y eso me indica hemorragia digestiva alta. Manifestaciones de hipovolemia también, porque un paciente que esté con mucho tiempo con estos sangrados, y pueden haber sangrados masivos, por ejemplo, cuando hay varices esofágicas, que incluso es pregunta de examen. Las varices esofágicas son las principales causas de hemorragia digestiva alta que más sangran. Entonces, si alguien les pregunta por ahí, a ver, vos sos hecho de bueno y vos te la sabés, le van a decir. A ver, ¿cuál es la primera, la principal causa de hemorragia digestiva alta que sangra mucho? ¿Cuál creen ustedes que van a responder? Que sangra mucho. ¿Qué van a responder? Que es una varices esofágica. Varices a nivel del esófago. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Más adelante lo vamos a ver. Algunos pacientes entonces pueden presentar por perder mucha sangre, pueden tener hipotensión ortostática, o sea, durante su posición, o se levanta de la cama, digamos, por eso hipotensión ortostática. Entonces va a sentir cuando se levanta, va a sentir mareos, digamos, ¿no? Lipotimia también, shock hipovolémico, ya eso ya es un tema muy aparte, muy largo y muy bonito para explicarlo, shock hipovolémico, disnea, angina incluso, dolor a nivel precordial, antes de que se haya producido la exteriorización de la sangre por el tubo digestivo. Entonces, estos pacientes normalmente, cuando tienen problemas a nivel gastrointestinal de sangrados, normalmente vienen con anemia ferropénica, de tipo ferropénica, ¿ya? Y también hipovolemia porque sangran demasiado. Y pueden entrar a todos estos cuadros de aquí que tienen estos pacientes. Entonces, no se olviden, chicos. Las hemorragias se dividen en dos de acuerdo a su evolución, aguda y crónica. Las agudas ya hemos visto, hematemesis, hematoquesia, melena y manifestaciones de anemia o hipovolemia. Son de forma aguda. Estas más que todo son como complicaciones. Van a ver que la hipovolemia, ¿ya? Y la anemia son complicaciones, o los sangrados que pueden provocar shock hipovolémico son complicaciones principales de la úlcera péptica. Vamos a ver eso más adelante. Bien, chicos, entonces hemorragia digestiva alta, ¿qué significa? ¿Qué es? El concepto básico. Es la que tiene su origen en una lesión situada encima del ángulo de Trace. Hemos visto nosotros hace rato en la imagen, ¿no? Es una urgencia médica frecuente la hemorragia digestiva alta. ¿Ya? 50-50. Bueno, estos son parámetros que varían mucho, ¿no? La mortalidad también, de 5 a 10%, pero varía mucho, como digo, dependiendo de la característica del paciente. Y se presenta mayormente en mayores de 80 años, pacientes mayores de 80 años, que constituyen el 25% de la población, ¿no? De los pacientes con hemorragia digestiva alta. Entonces son más frecuentes en pacientes mayores, ¿no? Etiología. Entonces ya hemos visto que la hemorragia digestiva alta, su concepto es lo siguiente. Sangrado del tubo gastrointestinal por encima del ángulo de Trace. Ese es el concepto más sencillo y básico. ¿Ya? Etiología. O sea, significa causas. ¿Cuáles son las causas de esas hemorragias? Puede ser la más frecuente. La más frecuente es la úlcera péptica gastrodenal, pero no sangran mucho. No se ven mucho. Las que más sangran y son más frecuentes es las varices esofágicas. Son las que más sangran. Luego vienen las erosiones gástricas, duodenales, ya por tomar bebidas alcohólicas, síndrome de Mayory-Weiss, que vamos a ver que es un tema muy bonito, que se debe mucho a lo que es intoxicación por alcohol, que se ve mucho en pacientes alcohólicos. Esofagitis, puede ser por si es inmunodeprimido o si es inmunocompetente. Hay varias causas de esofagitis. Puede ser por reflujo, etcétera, etcétera. Tumores también, cáncer de estómago, por ejemplo, relacionado a la bacteria Helicobacter pylori. Angiodisplasia, cuando hay nuevos vasos formados en la superficie de la luz del intestino. Angiodisplasia. Nuevos vasos formados de manera irregular. Y enfermedad de Diulofa. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? ¿Cuál sería la más frecuente? La más frecuente, y ustedes tienen que decir, es la úlcera péptica gastroduodenal. Esa es la más frecuente. Anemia leve, presión arterial ya, hipovolemia moderada, estos son graves.
Muy bien. Entonces vamos a ver que uno de los métodos para nosotros evaluar las hemorragias digestivas altas es un examen muy interesante que se llama endoscopía digestiva alta. Y cuando llega del estómago, se llama gastroscopía. Identifica la lesión causante de la hemorragia en el más del 90% de los casos. Eso es importante también. Que la gastroscopía identifica mucho las lesiones ulcerativas, gastroduodenales a nivel del estómago. En la mayoría de los casos se considera regresar las primeras 8 horas de inicio de la hemorragia, sí, se recomienda. Pero un retraso superior a 24 horas, ¿qué pasa? Después de la última manifestación de la hemorragia digestiva, supone una reducción notable de la rentabilidad diagnóstica. Entonces, tras las primeras horas que se presenta el sangrado, uno tiene que hacerse endoscopía. Bueno, eso depende, ¿no? Depende mucho. Pero mire, un retraso superior a 24 horas después de la última manifestación hemorrágica supone una reducción notable. Entonces, si pasa 24 horas, se puede ocultar la lesión. Se puede estar ahí, se va a recuperar y va a ocultar la lesión que otra vez se puede volver a reactivar. Aquí está la escala de Rockall, ¿no? Con parámetros de A, B, C, D, E, ¿no? Rápidamente lo vamos a ver. Esta escala de Rockall, ¿no? Nos viene la categoría si el paciente va a tener un bajo, un intermedio o un alto riesgo, ¿ya? Un alto riesgo, la escala de Rorschach, eso es lo que me ve. Un alto, puede ser un mediano, un bajo, o un alto riesgo de poder de mortalidad, por ejemplo. Eso es lo que nos va a dar la escala de Rorschach. Entonces, ahorita lo vamos a ver, esta escala. Bien. Entonces, miren, para los parámetros de la escala de Rorschach se usa la edad. Primeramente, ¿cuánto? La edad es muy importante. Si es más de 80 años, y ese paciente tiene más de 80 años y presenta una hemorragia digestiva alta, miren, le sumamos 2 puntos. Si tiene entre 60 y 79 años, le sumamos 1 punto. Y si es de menor edad, pues obviamente 0 puntos, porque pacientes menores con menos edad, o sea, con más jóvenes, pueden recuperarse mucho más rápido y tener menos riesgo de mortalidad, ¿no? El shock, por ejemplo. Pueden entrar estos pacientes con shock. Presión arterial sistólica, significa paz, menor a 100 y pulso más de 100 latidos por minuto. ¿Por qué? ¿Por qué está aumentado aquí el pulso mismo? Normalmente los pacientes cuando sangran. ¿Por qué creen que el pulso se aumenta y la presión arterial disminuye? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la característica más frecuente de todo paciente con shock? Chicos, a ver, todos los shocks se caracterizan por un simple signo. Le caracteriza a todos los shocks. ¿Cuál es ese signo? Que caracteriza a todos los tipos de shock que existen. Taquicardia. Puede ser, no siempre, pero ¿cuál es la característica? Que a todos los tipos de shock, que hay shock neurogénico, shock cardiogénico, hay un signo que todo paciente tiene, shock séptico, incluso todos esos pacientes tienen un signo muy importante, incluso en pregunta de examen. ¿Cuál es ese? Es la hipotensión. Excelente, la hipotensión. Entonces este paciente con shock hipovolémico obviamente va a tener hipotensión, así como todo paciente con shock. Hipotensión porque disminuye la resistencia vascular, igual, miren. Va a tener entonces hipotensión el paciente. Normalmente con shock. El pulso aumenta frecuentemente porque el corazón ve que hay poca sangre, entonces aumenta los latidos. Esta es una escala, más que todo para memoria, ¿no? Para valorar más que todo la mortalidad, como les digo. A ver si está aumentado, disminuido, comorbilidad, insuficiencia renal, si es que tiene enfermedad de base, peor todavía, ¿no? Tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, va a aumentar su presión. Uy, alguien está encendido su audio y está en el micro. ¿Se lo puede silenciar, por favor? Parece que escucho. Ya. Entonces, aló, a ver si no tiene su micrófono encendido. Ana Carolina. Muy bien, chicos.
Entonces vamos a seguir con la escala ROCAR, ¿ya? Ya hemos visto la comorbilidad, significa aquellos factores que pueden promover o pueden empeorar la situación que tiene el paciente. Por ejemplo, insuficiencia renal, hepática, malignidad diseminada, por ejemplo, un cáncer diseminado suma 3 puntos. Tiene insuficiencia cardíaca, suma 2 puntos. Y no, si no tiene ninguna comorbilidad, 0 puntos, ¿no? Entonces, esta escala, mire, es muy interesante para valorar ese riesgo, como le decía. En el diagnóstico endoscópico, cáncer gástrico intestinal, si tiene presente, se toma 2 puntos. Si hay retos diagnósticos, o sea, que no se sabe, están ahí, ¿será que esto es así? Tiene varios diagnósticos diferenciales, 1 punto. Y si no tiene lesiones o tiene síndrome de Mayory-Weiss, 0 puntos. ¿Por qué síndrome de Mayory-Weiss 0 puntos y no le aumentaron aquí 2 puntos o 1 punto? Porque el síndrome de Mayory-Weiss, chicos, y vamos a avanzar eso más adelante, es un desgarro de la mucosa del esófago, se desgarra el esófago. Pero es autolimitado, se cura, solito, autolimitado, no necesita tratamiento. El síndrome de Mayory-Weiss. Vamos a hablar más de eso. Y también esto, estigma endoscópico de sangrado reciente, esto es ESR. Sangre en el tracto gastrointestinal alto, coágulos adheridos, también se pueden ver en la endoscopía. Vaso visible o sangrado activo. Se suma 2 puntos. Y si hay una base negra o no hay nada, directamente 0 puntos. Entonces, si la puntuación de todo esto que hemos sumado del paciente, según la historia clínica del paciente, si da más de 5, si da de 0 a 2 puntos, es bajo la mortalidad, ¿no? Si es de 3 a 4 puntos, intermedio, y si es más de 5, es de alto riesgo. ¿Ya? Entonces no se olviden de la escala de local. Tratamiento, entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le hace a estos pacientes con hemorragia digestiva del tracto gastrointestinal alto? Siempre, por cuanto hay hipotensión, se tiene que reponer volumen. Recuperación de la bulimia, obviamente con soluciones cristaloides, ¿no? Es lo mejor que se tiene que dar, soluciones cristaloides en un paciente con shock hipovolémico. Y si ese paciente con shock, chicos, no respondió a la reposición de líquidos que nosotros le hemos dado soluciones cristaloides, no sé, cero glucosados o salino a 0,9%, si no respondió a eso, después de haberlo instalado las soluciones cristaloides, tenemos que sospechar en un shock séptico. O sea, vean la diferencia, ¿no? Hay que ver esa parte. O expansores plasmáticos en caso de shock, dice, inferior a 1000, ¿no? Transfusiones de concentración de eritrocitos, aunque no existe un criterio absoluto, esto de aquí no se considera directamente absoluto, ¿no? Eso es simplemente algo general. En general, la transfusión sanguínea está indicada cuando el hematocrito es inferior al 25%. Normalmente tiene que ser entre 45 y 55. Si es menos de 20 o es inferior al 25%, que normalmente debería ser entre 45 y 55, entonces tenemos un riesgo y tenemos que transfundir sangre al paciente. Y peor que si tiene una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, que normalmente dicen que sea de 11 a 14, ¿no? O hasta 15 máximo. Ese es el valor normal de la hemoglobina. Si es menos, pues ya tenemos que transfundir sangre. Esto no es tan absoluto, pero bueno, es un criterio que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces con el tema más interesante. ¿Cuál es la causa, chicos? A ver, para que iniciemos esto, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Que sangre el paciente del tracto gastrointestinal superior. Úlcera péptica gastroduodenal. ¿Y cuál es la que más sangra? La que más trae problemas. Las varices. Excelente. ¿Y cuál es aquella hemorragia digestiva alta que es autolimitada y no necesita tratamiento? El síndrome de Mayory-Weiss. Excelente. Y ahorita vamos a ver ese síndrome, pero primero el más importante, ¿no? Úlcera péptica. Muy bien. Úlcera péptica, vamos a hablar. Y me voy a cambiar de diapositiva en este momento. No, ahorita no. Vamos a hablar un poquito, vamos a echar esto rápido y listo. Y vamos a cambiar de diapositiva. La úlcera péptica, entonces. Es un defecto de la mucosa gastrointestinal. Úlcera, chicos, ¿qué significa úlcera? Anoten bien esto. Úlcera significa pérdida de contigüidad de un tejido. Eso es úlcera. Pérdida de continuidad de un tejido. Anoten bien eso.
pérdida de continuidad de un tejido, ¿ya? O solución de continuidad. Se pierde, ¿ya? Esa es una úlcera. En este caso péptica vamos a ver que es un defecto de la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la muscular de la mucosa. Vamos a ver, ustedes van a ver la parte histopatológica, ahorita vamos a mostrar, y que permanece como consecuencia de la actividad de secreción ácida del jugo gástrico. Entonces, ¿por qué se mantiene una úlcera activa? Porque hay secreción ácida. Entonces, como por lógica, chicos, entonces, si una úlcera en el estómago o a nivel del duodeno, ¿ya? Por eso se llama también úlcera gastroduodenal, también se llama. Si una úlcera, que es una pérdida de continuidad, es una inflamación, es un defecto de la pared, si esa úlcera, ¿ya? Se permanece activa, ¿por qué está activa entonces? Hay que preguntarse, ¿por qué sigue activa esa úlcera? Porque hay secreción ácida de nuestro jugo gástrico, que es normal que haya. Toda persona tiene esa secreción ácida. Pero ¿qué pasa si esa secreción ácida del jugo gástrico es mucho incluso? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que darle inhibidores de la secreción del jugo gástrico, por lógica, ¿no? Uno tiene que usar inhibidores de la secreción ácida. Ahí tenemos los antihistamínicos, tenemos la droga tipo ranitidina, tenemos el omeprazol, etcétera, etcétera, ¿no? Que son uno de los pilares del tratamiento farmacológico y clínico de los pacientes con úlcera péptica, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué es esta úlcera primeramente. La úlcera duodenal es la forma más común, o sea, por eso se llama úlcera péptica, porque puede estar a nivel del duodeno o a nivel de la gástrico, ¿no? Úlcera gástrica puede ser, ¿no? O úlcera duodenal directamente. Es la forma más común de la úlcera péptica. Su pico de incidencia se sitúa entre los 55 y 65 años, ¿no? En pacientes, obviamente, de mayor edad. ¿Y cuál es la causa más frecuente? A ver, yo les pregunto. En la mucosa del estómago hay factores protectores y factores de daño. Nómbrenme ustedes factores que protegen la mucosa del estómago, que lo protegen al estómago de cualquier agresión. A ver, El nómbrenme. bicarbonato. Muy bien. El moco del estómago tiene bicarbonato. ¿Ya? Tiene harto bicarbonato. Y eso repele con el ácido que secreta también el estómago, en su porción del fundus. Y eso hace que haya un equilibrio entre factores que desencadenan una úlcera, o sea, que dañan el tejido del estómago, y factores que favorecen o protegen el estómago. Hay entonces dos factores que están en equilibrio constante. Factores que protegen el estómago, la mucosa del estómago, y factores que desencadenan un daño en la mucosa del estómago. Hay dos factores entonces, ¿no? Los factores protectores es el bicarbonato, como decía ella, la compañera, es la prostaglandina. Factores protectores también puede ser la irrigación del tejido, ¿ya? Del estómago, la irrigación. El vaciamiento gástrico también es un factor protector, anoten todo eso. Vaciamiento no está aquí en la diapositiva. Y también el moco, el mucus del estómago que secreta también es un factor protector que protege que haya úlcera. ¿Y cuáles son los factores que desencadenan y dañan la mucosa del estómago? La bacteria más frecuente y más común que produce este tipo de complicaciones o este tipo de alteraciones a nivel del estómago se llama Helicobacter pylori. eso, muy bien, Helicobacter pylori, ¿no? Ureasa positivo. El Helicobacter pylori es uno de los principales causantes de la úlcera péptica, ya sea a nivel del duodeno o a nivel del estómago. Los AINES también. ¿Por qué? ¿Por qué los AINES? Porque deprivan la producción de prostaglandinas. Y dijimos que las prostaglandinas favorecen, protegen el estómago. Al no haber prostaglandinas por los AINES, pues obviamente van a haber mayor factores que destruyen la mucosa que factores que protegen. Entonces el AINE quita esa protección en la mucosa, en el del estómago. Y las úlceras por estrés. También pueden suceder úlceras por estrés, también. Ya por estar mucho tiempo en estrés, en un daño, en alguna patología que ustedes tengan,
o que estén quemados, por ejemplo, un gran quemado, una persona que está sumamente quemada, más del 50 o 70% de su cuerpo, que esté mucho tiempo en cama, ya es un factor, es un paciente con riesgo para tener úlceras por estrés. Entonces, paciente quemado, paciente choqueado con shock o quemado, pueden tener este tipo de úlceras por estrés. ¿Listo? Entonces no se olviden esta parte de la úlcera péptica, ¿ya? Que la causa más común y más frecuente es por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿ya? Y que además esta bacteria me puede producir otros tipos de patologías y alteraciones, por ejemplo, cáncer a nivel del estómago, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí se entendió, yo creo, ¿no? Bueno, aquí no vamos a preguntar. Las lesiones ulcerativas entonces consisten en una pérdida de sustancia localizada de la mucosa. Miren cómo aquí se forma una úlcera péptica. Les decía que la úlcera péptica, ¿dónde es más frecuente? ¿En la mucosa del estómago o en el del duodeno? ¿Dónde es más frecuente? La úlcera péptica. Más frecuente es a nivel del duodeno. La primera porción del duodeno. Esta es la primera porción. ¿Ya? Entonces esa parte es importante recordar. ¿Ya? La otra mitad, mira, aquí está. En más de la mitad de los casos se localiza a lo largo de la curvatura menor, y ahorita vamos a ver una radiografía con contraste, donde se observa una úlcera en la curvatura menor. Entonces, ¿dónde es más frecuente que se localice la úlcera a nivel gástrica? ¿Dónde es más frecuente? ¿En qué lugar? Del estómago. ¿En el fundus? ¿A nivel del cuerpo? ¿A nivel del antro? ¿Curvatura menor o curvatura mayor? ¿Dónde creen que es más frecuente la aparición de este tipo de úlceras gástricas? ¿Dónde? En la curvatura menor, aquí. Esta es la curvatura menor del estómago. No estoy poniendo mi puntero. Justamente en la unión entre el cuerpo y el antro gástrico. Entre el cuerpo, aquí todo esto es el cuerpo del estómago, todo esto aquí, y el antro, entre esa unión y la curvatura menor, y justamente en esa unión se localizan frecuentemente las úlceras pépticas en la mucosa del estómago. Y en el duodeno, en la primera porción, o también llamada la primera porción bulboduodenal. ¿Y por qué creen que es más frecuente que la primera porción aquí, miren, del duodeno, se ulcere, en vez que se ulcere la segunda, la tercera o la cuarta porción? A ver, chicos, ¿por qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Tal vez porque es una zona muy estrecha y el ácido gástrico puede permanecer más tiempo. Ya, puede ser una, pero exactamente no ese es el factor. A ver, pongámonos a analizar. ¿Por dónde desemboca el conducto colédoco, su contenido? Ah, la ampolla de váter. Bueno, en la primera porción de duodeno. La segunda porción del duodeno. Muy bien. Segunda porción, ahí en la ampolla de váter, segunda porción del duodeno. Sí, sí, ¿Ves dónde segunda. está? Vamos a poner mejor con esta aplicación, ¿no? Más fachera. Vamos. Ahí está, miren. Aquí. Vamos a quitar esto. Y ahí está la mucosa del duodeno. Su segunda porción. Ahí está la ampolla de váter. ¿Dónde está? A ver. Ay, ay, ay. No hay esta aplicación. Ahí está, miren. Ahí está la ampolla de váter. Ampolla de váter. ¿Qué porción desemboca su contenido? El colédoco de la vesícula biliar y del páncreas en la segunda porción del duodeno. Ahora miren. ¿Qué contiene esa bilis, ese jugo biliar y ese jugo pancreático? Más que todo el jugo pancreático contiene bicarbonato y neutraliza el ácido que viene por este sector, por la segunda parte del duodeno, digamos el ácido que viene del estómago, va a pasar primeramente a la primera porción. De la primera porción del duodeno va a pasar a la segunda porción, este ácido este con verde. Ahora, como en la ampolla de váter desemboca en la segunda porción, lo va a neutralizar más este ácido que está llegando del estómago, que es dañino. Ahora, entonces, ¿por qué la primera porción del duodeno es la más afectada? Por las úlceras pépticas. ¿Por qué? A ver, ahora con eso razones.
Porque la primera porción del duodeno que está aquí, esta es la primera porción, no tiene el jugo pancreático que viene en la segunda porción. Este es el páncreas. El páncreas da un jugo que se llama jugo pancreático que tiene bicarbonato. Y el bicarbonato neutraliza el ácido. Cuando llega aquí el ácido, la segunda porción. ¿Y la primera porción tiene o no tiene desembocadura de jugo pancreático? La primera porción. ¿Tiene o no tiene? No tiene. No tiene. Muy bien. ¿Pero qué tiene para protegerse la primera porción del duodeno? Para protegerse de ese ácido, ¿qué tiene? Histológicamente tiene unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner, que secretan bicarbonato en la primera porción del duodeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el ácido que está en el estómago es tanto y muy concentrado, va a irse a este nivel y va a dañar más y se daña más pronto la primera porción del duodeno porque solamente tiene glándulas de Brunner. No tiene el jugo pancreático que es mucho más fuerte y más potente de bicarbonato que las glándulas de Brunner. Y ese es el por qué la primera porción del duodeno es la más afectada. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió esta parte de por qué la primera porción es la más afectada del duodeno? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, Rolando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Alguien no lo entendió? Yo lo vuelvo a repetir una y otra vez si es posible. Ustedes abren su micrófono nomás y me dicen, Rolando, no pude, no entendí esta parte. Y yo lo vuelvo a explicar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces no se olviden por eso. Entonces, a ver, recordando. Siempre es bueno recordar y participar porque uno cuando habla, el centro del lenguaje que está en el área de Wernicke se activa y empieza a captar más ese aprendizaje. Entonces, a ver, si yo les pregunto, ¿qué lugar es más frecuente la úlcera péptica en el estómago? ¿Qué lugar del estómago es más frecuente? A ver. En la curvatura menor. En la curvatura menor del estómago. ¿Justamente dónde? ¿En qué parte? Ya hemos visto en la curvatura menor, pero ¿en qué parte? ¿En la unión de qué estructura o de qué porción del estómago? Entre la unión de la porción del cuerpo del estómago con el antro gástrico. Entre la porción entre el antro y el cuerpo, ahí se unen, en esa misma unión se produce más frecuente la úlcera péptica. Entonces ustedes tienen que saber esos valores. No es, digamos, la más frecuente, pero puede ser en el píloro mismamente. Aquí miren en el píloro. Aquí. Vean bien, aquí puede ser incluso en el píloro. Y que haya una úlcera en el píloro, se puede hipertrofiar de esa forma y producirme estenosis pilórica, que es una complicación muy grave de la úlcera gástrica. Ya, ahorita espérenme un momento, estoy haciendo una compra por internet para que me aguante. Todavía vamos a poner límite. Vamos a ver aquí. La úlcera duodenal, en más del 90% de los casos, se localiza en el bulbo duodenal. Ahí está, ¿no? Por eso les dije. Y la primera porción del duodeno también es llamada bulbo duodenal, con mayor frecuencia en la pared anterior. ¿Por qué en la pared anterior? Porque en la parte anterior hay menos glándulas de Brunner. Y así de sencillo. ¿Listo? Histológicamente, las lesiones de la mucosa gastroduodenal se clasifican en, histológicamente, ¿no? Anoten bien esa parte. Erosiones, úlcera aguda y úlcera crónica, nada más. Erosiones, úlcera aguda y úlcera crónica. En nada más se divide histológicamente las lesiones de la mucosa gastroduodenal. En tres: erosiones, úlcera aguda y crónica. ¿Listo? Las erosiones son lesiones superficiales y redondeadas. Anoten bien esa parte. Son lesiones rojizas, por eso dice erosiones,
superficiales y redondeadas de menos de 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Márgenes poco sobreelevados, o sea, normalmente no son elevados los márgenes, fondo pardo, enrojecido y por lo general múltiples. Histológicamente la pérdida de sustancia se limita a la mucosa. Por ejemplo, gastritis erosiva. ¿Han escuchado de la gastritis erosiva? Por ejemplo, ese tipo de gastritis erosiva produce áreas con erosiones a nivel del antro pilórico, digo, el antro gástrico. Entonces, ¿dónde es más frecuente la gastritis erosiva? A nivel del antro. Es más, se ve más. ¿Ya? Y estos pacientes de aquí a una semana o 2 semanas vuelven a tener vómitos con sangre. Gastritis erosiva, ¿no? Esa es otra forma. Entonces, estamos hablando de erosiones. Se limitan a la mucosa. Y la úlcera no se limita a la mucosa, es más profunda. Llega hasta la muscular de la mucosa. La úlcera aguda, las agudas son lesiones únicas o múltiples de aspecto similar de mayor tamaño, pero de mayor tamaño que las erosiones. Entonces es más profunda. Histológicamente son más profundas que aquellas y se extienden al menos hasta la muscular de la mucosa. Entonces las erosiones solamente se limitan a la mucosa y la úlcera aguda a la muscular de la mucosa e incluso puede llegar hasta la submucosa. Y llega a la submucosa, es un lugar de resistencia, pasa a la muscular externa, que es histológicamente, pasa a la serosa y produce perforación, que es una de las complicaciones de las úlceras agudas, por ejemplo, ¿no? Y crónicas, miren, el criterio de cronicidad de la úlcera péptica define su existencia de fibrosis en su base, que determinará la cicatrización de la zona. Entonces, el criterio de úlcera crónica, para decir que yo digo que es una úlcera crónica, pues es que tenga fibrosis, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren, esta es una placa histológica de una úlcera. Miren, aquí está. Vamos a ver el epitelio gástrico. ¿Qué tipo de epitelio tiene el estómago? Epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Aquí está, miren, epitelio cilíndrico simple. La mucosa normal del estómago. ¿No? Este es el epitelio, miren aquí, este es el epitelio cilíndrico simple con presencia de células caliciformes. Unas cuantas por ahí pintadas en azul. Y esta parte de aquí, miren, para recordar histología, se llama lámina propia. Todo esto, mira, hay varios puntitos, hay varios ahí. Y más aquí se llama muscular de la mucosa, aquí abajo está. Entonces la úlcera viene de arriba y llega hasta la muscular de la mucosa que está acá abajo. O muscular mucosae también se dice. Está acá abajo. Hasta ahí llega la úlcera. Y miren, aquí está. Toda esta parte de aquí, ¿qué es? Epitelio cilíndrico simple del estómago. Lámina propia, muscular de la mucosa, mira, que esta ya pasó la muscular de la mucosa, y aquí está la parte de la submucosa. Entonces está penetrando, miren, incluso más abajo, esta úlcera, miren, hacia abajo, es una solución, pérdida de la solución de contigüidad, hacia fondo, miren. Y ven esa línea color más de color estelina, que en histología se le dice más eosinófila, ¿la ven esa línea? Así está como unas montañitas, está para arriba, para abajo, ¿no? Y no es como la música, ¿no? Sino es por el trayecto que tiene esa columna, miren, de color lila. Eso ahí se llama fibrina. ¿Ya? Ahí hay fibrina, miren. Está hialina. Está de color rosada. Y esa es la base de la úlcera. Y acá abajo va a estar en la zona de cicatrización. Bien.